Arrancamos un bloque más de Laberinto de Voces, ya no sé muy bien en qué número, y aparte también dijeron el viaje de Nora y que bueno, yo me subo, no importa. ¿Qué presentación? ¿En qué bloque? Sí. ¿Está un poco alta la vara o baja? ¿Qué opinás? No, muy alta la vara. El viaje de Nora, ¿de qué va a hablar? ¿A dónde nos va a llevar? Acorde a vos, Nora, no, es así. Me mata la cultura, no, para. Como voy a escuchar el programa, no viene. La cultura. El nivel de calidad del programa, como es un tema muy serio lo que venimos hablando. No, tremendo. Que trabajo, que jubilado, aparte toda una responsabilidad ética y moral. Todo, jubilado, todo. Salario, docente. ¿Cómo ahora? ¿Esto estuvo a las 10 de la mañana o fue que? Me parece como que fue el año pasado, que hace años que estoy acá. La producción fue, todo con todo, terminaban, che, enganchó todo. Ay, qué redondo que salió el programa. Claro, todo trabajo. Bueno, un poco la idea de la columna de hoy, no sé, las voces de las maestras, porque estamos en un laberinto de voces y me parecía que como el jueves fue el Día del Maestro, un título masculino para un día que está trabajado especialmente por mujeres, ¿no? Pero bueno, es el Día del Maestro y el mes de la docencia, del educador, y entonces indagar un poco ahí, ver qué pasa con las maestras, qué es trabajar hoy de maestra. Eso era el espíritu que empezó a armar esta columna, alrededor de la cual se tejió esta columna. Y se tejió, como siempre, en un colegio, hablando con una maestra, porque las mejores ideas siempre surgen hablando con compañeros, y una compañera bibliotecaria me comentaba, pasando por un colegio muy grande que justo pasábamos por ahí, y ella vive cerca, le digo, ¿por qué no trabajas acá? Y me comentaba que no quería trabajar en ese colegio porque ella es bibliotecaria y cuando faltan las docentes, tiene que estar en el aula. Que no es que le molestara, ella es maestra, o sea, tiene una formación de maestra y bibliotecaria, pero decía, yo quiero trabajar de bibliotecaria y termino trabajando muchas veces de maestra porque faltan maestras. Le digo, ¿pero cómo que falta maestra? Me dice, sí, cuando una maestra entra en licencia cuesta conseguir reemplazante y por ahí yo me la paso un mes en el aula y mi rol es de bibliotecaria. Me llamó mucho la atención eso, como esta cuestión tan clara que tenía ella que costaba conseguir los reemplazos y que por lo tanto, bueno, se van cubriendo, por supuesto, ¿no? Va el auxiliar o va el bibliotecario, si se puede. Algo que puede ser una excepción, de repente empieza algo la regla. Algo que siempre, claro, las partes de las bibliotecarias trabajan en la primaria muchísimo con los chicos, tienen la hora de la biblioteca, no es que no están en el aula o no están con los chicos, trabajan de eso, pero con otro rol, más de mediación de lectura, trabajar en proyectos. Y a raíz me quedó como eso dando vueltas y empecé como a preguntar. Preguntaba a una compañera que da clase en profesorados de inicial y de educación primaria y me decía, no es que no se anotan para estudiar para maestros, sino que empiezan a estudiar, consiguen muy rápidamente trabajo porque efectivamente hay una demanda alta de docentes y entonces tardan como por ahí en recibirse, entonces están dando clase estudiantes que por ahí, y si trabajan antes por ahí se dedicaban primero a estudiar y después a trabajar, ahora si trabajan y estudian les cuesta más recibirse. Bueno, el tema es un tema para... un síntoma ahí, el bibliotecario haciendo de maestro, el estudiante claro, haciendo de maestro. Con 2 años por ahí de profesorado, porque ahora el estudio para ser maestra es 4 años, entonces decía, bueno, con 2 años ya arrancan por ahí a trabajar y después se les hace como a todo el que trabaja y estudia, se te hace más largo recibirte. Nos pasó, bueno, a mí me pasó lo mismo, a muchos nos pasó lo mismo. Entonces, bueno, un poco ahí digo, a ver qué pasa con esto, empecé a preguntar, preparando mis clases sobre Facundo de Sarmiento, vuelvo a encontrarme con un libro que se llama Las señoritas de Laura Ramos. Y entonces como que empecé a tirar de esos hilos así un poco anárquicamente como todo. Y dije, bueno, ¿por qué no preguntamos a algún grupo de maestras qué es trabajar hoy? Y al principio me costó un poco que quisieran responder porque había algo de... Por ahí no me entendía, ¿no? Como salía en la radio que las íbamos a entrevistar y hay algo de que cuando vos contás cómo es el trabajo o te quejás o planteás las problemáticas que estás atravesando, no sé, como que dar el nombre y el colegio genera, a todos nos genera un poco de inquietud y de preocupación, entonces me costó que respondieran y después, bueno, me respondieron un montón de maestras. Hablo siempre de maestras porque de 10 docentes, 9 son mujeres,
y uno es hombre, entonces es más hablar de maestras que de maestros, ¿no? Y para empezar, y como siempre hablamos del libro, bueno, traigo el libro de Las señoritas de Laura Ramos, que es una periodista, una escritora. Yo la conocía por un libro muy emblemático de los 80 que llamaba, creo que Ciudad de Pobre Corazones, pero que retrataba el rock de los 80, ahora se me fue el título. Fito. Sí, que estaba Charlie Fito de Cerati en la tapa, un libro muy, muy conocido. Ella escribió un libro de las hermanas Brontë y después publicó, creo que es el último libro de ellas, Las señoritas, que retrata o documenta con muchísima precisión, cuenta la historia de las docentes que trajo Sarmiento de Estados Unidos, un poco para organizar o impulsar el sistema educativo acá en la Argentina. Ese periodo va desde el 69 al 98. Sarmiento fue presidente, espera que yo siempre me olvido, a pesar que lo doy en clase, 68 al 74, pero él cuando está exiliado en Chile en el 45, que ahí escribe el Facundo, lo mandan a España a estudiar sistemas educativos, y ahí conoce la obra de Horace Mann, que es un norteamericano, y decide viajar a Estados Unidos para conocerlo. Obviamente Sarmiento se fascina con Estados Unidos, el modelo que tiene en la cabeza siempre como modelo de nuestro país. El Sarmiento la ve muy bien y dice: Europa atrasa, el modelo tiene que ser de la modernidad hacia Estados Unidos. Y entre esas cosas se fascina con un proyecto que estaba llevando a cabo el señor Mann, Mr. Mann, y su mujer Mary Mann, que tenía que ver con que había terminado la guerra, después posteriormente vuelve, había terminado la guerra de secesión, y hay una idea de ellos de llevar como la educación del norte de Estados Unidos al sur, claro, que ya a los que habían sido esclavos, qué sé yo. Algo que cuenta el libro de ella, que está muy documentado, y a la vez tiene algo de ficción, tiene algo de novela. Del norte al sur y del sur a Sí. el Sarmiento lo trae acá, ¿no? Un mirá chiste que como... yo lo leí y me cuesta creerlo, de verdad. Lo creo porque ella lo documenta con libros, pero que para enviar las maestras del este al oeste de Estados Unidos habían ido en barco pasando por el Cabo de Hornos. Claro, pues para que llegaran, ¿no? Porque nosotros tenemos la claro. conquista del oeste, las caravanas, bueno. Entonces, un poco tomando ese modelo, deciden traer acá al sur un grupo de maestras norteamericanas que viajan en barco, una travesía tremenda. Bueno, vienen 61, dice que hay 9 más que por ahí no están tan registradas. Y el libro cuenta todas esas peripecias. La primera que llega es Mary Gorman, que la trae Sarmiento porque la trae y la quiere mandar a San Juan, porque es su provincia. Y nada, y cuando llegan acá a Buenos Aires empiezan a ver que el país todavía estaba convulsionado. Era el momento de que Buenos Aires estaba peleando con el interior. Y entonces como que le dicen: no vayas a San Juan porque como que es peligroso, y se queda en Buenos Aires. Y ahí trabaja junto con Juana Manso, que es la mano derecha de Sarmiento, que es una tipa extraordinaria, periodista, escritora, feminista, que también colabora con la organización del sistema educativo acá en la Argentina. Bueno, ella se queda en Buenos Aires, por ejemplo, esta norteamericana, y después le agarra la fiebre amarilla, se enamoran. En el medio del libro aparece la abuela de Borges porque tiene como una pensión, creo que en Corrientes, entonces también aloja a las señoritas. ¿Por qué son señoritas? ¿Por qué le decimos laseño a laseños? Los requisitos que había pedido Sarmiento para el proyecto era que fueran solteras, de aspecto atractivo, maestras normales, jóvenes, pero con experiencia docente, de buena familia, conductas inmorales irreprochables y en lo posible entusiastas y que hicieran gimnasia. Oh, yo estaba la afuera. seña, o sea, la seña es todo eso. Ella era el ideal de las que tenían que llegar. No, Y en eran serio, mujeres todo un muy estereotipo. jóvenes. Algunas vinieron y no sabían que tenían que dar clases en español, entonces tuvieron que aprender el español. Otras ya manejaban el español. Se subieron al barco aparte y vamos a la colonia, vamos a ver qué hay. Hubo 3 que fueron las después de la primera, las 3 que vinieron, que llegaron y se enteran del asesinato de Urquiza, de cómo había sido asesinado bestialmente, y se quieren volver. Y entonces empiezan a juntarle plata para que se... realmente fue complicado para esas mujeres, que fueron muy valientes. Algunas efectivamente se fueron después a las provincias, y son las que empezaron a organizar un poquito
de alguna manera el sistema educativo, porque obviamente que no es que fueron ellas, pero que las mandaban y algunas tenían que terminar de construir las escuelas, de encontrar en lugares inhóspitos, y el libro recrea todo eso y es como inverosímil, ¿viste? Así no puede ser, porque es siglo XIX, las distancias, los viajes, esto de la fiebre amarilla, las que se quedan en Buenos Aires terminan como enfermándose, algunas murieron. Y nada, y queda esa denominación todavía tan presente que es la seño, estas cosas que eran mujeres solteras. Después se casan muchas y se enamoran acá y se conectan siempre, sobre todo con esa comunidad de norteamericanos o inmigrantes anglosajones y otras no. Entonces recomiendo ese libro, es muy largo, pero porque está totalmente, tiene todas las fuentes, las cartas, fotos de las maestras que son alucinantes, y va reconstruyendo ese tejido de ese proyecto de Sarmiento, que en principio es una locura. A ver si encuentro acá la cita, porque y acá aparece un tema que va a volver hoy en el presente, que tiene que ver con que a las docentes que trae les prometen un sueldo que era más alto que el que tenían en Norteamérica. Pero cuando llegaron acá como que se empieza a devaluar y terminan ganando. Entonces se quejaban de que el costo de vida acá en Argentina era más caro o igual que en Estados Unidos. 140 años, por favor. Y que entonces tampoco les alcanzaba el salario. Sarmiento tenía la idea de que ellas, como eran norteamericanas, como tenían realmente también muy buena formación, que iban a tener prestigio y que se iban a terminar mezclando con la sociedad patricia o aristocrática de acá de nuestro país, y no ocurrió. Y Laura Ramos me gusta porque dice, por provinciano o por pobre se equivocó. O sea, no ocurrió eso, no se terminó de integrar tanto con esa sociedad local, porque además ellas tenían otra religión, eran como protestantes, y la educación acá estaba manejada hasta ese momento por la Iglesia Católica, que eso también fue otra lucha que dio Sarmiento y que un poco termina ganando porque la educación pública termina siendo laica, ¿no? Bueno, y también ahí tendrías uno de los argumentos por qué termina siendo laica, ¿no? Claro, claro. Pero y esa quiere decir que es británica, ¿no? O sea, porque uno dice puritana, la religión puritana, que además era como una moral muy, muy rígida. No, pero culturalmente, me sí. las imagino británicas. No, o sea, no. Que terminan... Norteamericanas. Sí, pero Norteamérica, ¿de dónde viene Norteamérica también? ¿No? Sí. Culturalmente... Mira, la autora la relaciona porque están relacionadas. Mary Mann forma parte del círculo de la escritora de Mary Louise Alcott, la escritora de Mujercitas. Ese es el modelo de la mujer que vino, la del Mujercitas. Y en el Museo Sarmiento, que está ahí en Juramento y casi Cabildo, a 2 cuadras de Cabildo, no sé si está, pero vos entrabas y estaban los vestidos de esas mujeres que trajo, ¿no? ¿Cómo decís que hacen unos vestidos de mujer acá en este museo? Bueno, eran de las señoritas que trajo Sarmiento. Que termina, bueno, armando un sistema educativo del cual todavía somos herederos, porque esta cuestión de la educación gratuita, la idea de que la educación sea mixta. ¿La ley 1420 es previa a todo esto? No, o sea, no, 1884, ¿no? No, es posterior. Se termina de organizar después con... Es como condiciones previas para... Se termina de organizar con lo que es la Argentina moderna. Pero bueno, es todo esto que empieza, que el que lo impulsa es él, Sarmiento. Digo, porque es muy criticado Sarmiento. En tu defensa, acá tenemos algo. Mundo. Yo lo defiendo en este aspecto, Sí, ¿no? sí, Después sí. muchos critican algunas cuestiones que tienen que ver con ese tipo de educación, que no deja de ser una educación del siglo XIX. Ahora, estas maestras que venían tenían un tipo de enfoque pedagógico que también lo tiene Juana Manso, de incorporar el juego, de incorporar las actividades físicas. Juana Manso peleaba porque no hubiera castigos físicos, que tenía que ver con el tipo de educación más católico. Bueno, nada, algunas cuestiones positivas y otras que por ahí se pueden criticar hoy, también desde nuestra mirada. Así que el libro, que para el que le guste la historia, para el que le guste un poco la novela del siglo XIX, porque es como una novela, porque va contando cada una de ellas y sus aventuras, sus amores, sus desamores, bueno, las dificultades que tuvieron, nada, y lo valiente que fueron, ¿no? Porque ir a lugares que eran muy inhóspitos. Así que ese libro para arrancar y para también como introducirnos a que siempre fue difícil ejercer la docencia, Claro, ¿no? De ya de Porque entrada. es otra lengua, ¿no? Imagínate. No, pero bueno, aprendían. Pero algunas cuando llegan acá se enteraban de que tenían que... ¿Hablan español acá? Claro, hay que enseñar español. Recordemos el nombre, Nori. Las señoritas
de Laura Ramos. Escucha, y acá busqué el otro título, Corazones en llamas, Corazones puede en ser, llamas, eso. de Laura Ramos Sí. y Cintia Lejbowitz. Sí, fue un libro muy emblemático de los 80 porque narraba como el rock de esa época y estaban ahí en la tapa, me acuerdo. Y el otro libro que ella escribió, que es fantástico, es el de las hermanas Brontë, pero bueno, te tiene que gustar como esta cuestión de la historia, un poco la literatura. Entonces, volviendo a nuestro plan de hoy, que era escuchar qué tenían A para... las seños, vamos a escuchar A las seños. Tenemos documentos, fotos. Nori, acá tenés fanáticos en YouTube. Así que te meto No. presión. Hay fanáticos acá, ya. Tenés el público ahí presente. Perdonen las imprecisiones, pero como que quiero hablar mucho y después se me acaba el tiempo. Si no. ¿Qué les preguntamos a las seños, a las maestras? Porque yo odiaba que me dijeran seño. Trabajé en un colegio que tenía ya 30 años y me decían, como no estaba casada, me decían la señorita Nora y era como... Y también es el significado que uno Ya le era da, claro. ¿viste? Te dicen, No, sí. pero no los nenes. ¿No? Me presentaban Ah. como la señorita Nora Sarda, ¿viste? Así, tengo No, 30 capo. años ya. Sí. dale. A vos te paró, mirabas, a vos te parece. ¿A vos te parece? Con esta. No, que no. Claro. Bueno, le preguntamos por qué elegiste la profesión y, entre otras cosas, por qué elegiste la profesión, si fue la primera opción, porque a mí me ha quedado retumbando eso que había dicho una vez una lamentable ministra de Educación. Y, sobre todo, me interesaba pensar cómo era el día a día, cómo era Sí. la rutina de una maestra, porque por esta cuestión de qué pasa en el aula, que, bueno, que cuesta, que pareciera que no hay docentes o que, no sé si no se elige la carrera docente, pero que... ¿Qué es ser docente? Porque desde mi mirada de profesora, por ahí es otro tipo de rutina. Y además en el colegio secundario no es lo mismo ser profesor de lengua que de matemática, que de biología. Digo, cambia inclusive cómo damos las clases de acuerdo a la asignatura. Entonces, bueno, ¿qué implica la tarea de una maestra hoy en un colegio estatal o privado? Le preguntamos por el tema del trabajo en casa, que a mí me interesa un montón, y también que nos plantearan qué cosas... le pedirían a la ministra de Educación si pudieran o qué habría que mejorar o qué reclamo, si querés, para no ponerlo tan en la palabra reclamo. Y la verdad es que me respondieron, a pesar que yo le mandé las preguntas muy sobre la hora, me respondieron un montón. Las voy a nombrar, si puedo, rápidamente. Mariana, que era no me sé bien los distritos yo, pero de zona de Constitución. Natalia, del distrito 6. Nazarena, del distrito de Boedo. Soledad, y el distrito 16, que como no me mandó audio, me escribió todo un texto recontra prolijo, bien de seño, bien de maestra, impecable, para que lo presente ya al ministerio. Lo que ella respondió es para, hagamos las 10 verdades. Decálogo. Hermosísimo como escribió. Andrea, del distrito 3 y 21, Luciana, del 20, y Viviana, del 8 y del 5. Algo que estuve ahí indagando es que, bueno, el 60% de las maestras trabaja doble turno o triple turno, que es un montón. Y un Triple 30, turno, un turno, ¿no? ¿no? Por eso dicen del 8, del 5, algunas trabajan en privado y en estatal. Estás para socióloga, ¿eh? No, Estás para socióloga. Todos sí, los datos un que están poco tirando, todos los criterios. mal y pronto, pero bueno, pero es una foto esto. No, por eso, Es una para justificar la foto que pero tenemos. lo que sí me interesó que hubiera de distintos distritos, porque si solo habla del distrito 20 o del distrito 13, por ahí da una foto distinta, ¿no? La mayoría eligió esto como primera opción, algunas arrancaron por otra cuestión, pero porque por ahí en un test vocacional le dijeron que era para otro lado y después volvieron a la docencia. Pero la mayoría eligió esto como primera opción. Me interesa ir directamente al día de clase, así que si podemos escuchar el audio de NASA, que es el número 1, arrancamos por ahí. Un día en la escuela, bueno, llego los días que tengo turno más temprano, acompaño a los chicos en la formación, en el patio. Luego ingresamos al aula y bueno, y a partir de allí depende si en ese día tengo más horas curriculares o menos. Si tengo horas curriculares y los profesores asisten a la escuela, lo ideal obviamente es aprovechar esas horas para corregir carpetas, cuadernos, evaluaciones, para planificar, para pensar en algún proyecto, pero bueno, no siempre se puede, ya que en esas horas también uno tiene que programar reuniones con familias o qué sé yo, algún niño o niña que se accidenta y hay que llamar a las casas o alguna situación que surja entre los alumnos y por ahí se aprovecha ese rato para poder resolverla, ¿no? Y por otro lado también tenés que hacer el registro, tareas administrativas, ¿no? Como hacer el registro, subir el presente a la plataforma virtual,
que ahora también se hace no solo en papel, sino en forma virtual, justificar las inasistencias. Y bueno, y generalmente la plataforma se cuelga, así que estás un buen rato haciendo eso, porque no es que subís, lo haces y ya está. Estás un rato largo tratando de que te acepte lo que uno está poniendo, ¿no? Digamos. Así que generalmente las horas libres vendrían a ser, las horas curriculares se van haciendo siempre alguna tarea, alguna actividad relacionada con la escuela. También tenés que hacer carteleras, ni hablar si tenés que un acto, si te toca organizar el acto del mes. Bueno, ahí obviamente que eso te lleva mucho tiempo. Si también estás cerca de la fecha en que se cierran las notas, entre poner notas, informes, reuniones con las familias de los chicos que por ahí estuvieron flojos ese bimestre, y bueno, tenés que informar a las familias. Sí, generalmente la hora libre se suele ir en esas actividades. Bueno, para los que dicen que, ¿no? Hay horas libres. Que hay horas libres. Un poco, en algún momento de mi vida, cuando empecé a trabajar bien turno completo de profesora, yo decía, tendría que haber elegido maestra, porque al menos tienen las horas libres, ¿no? Y, bueno, hiciste bien. no, pero no sé. es tremendo. Sole, del Distrito 16, que me escribió, no puedo leer todo, pero bueno, todas hablan, pues yo dije detallado. Entonces ponen, llega la formación y qué sé yo. Muchas dicen ver si los padres contestaron los cuadernos, que no como que no firman las notas. Entonces, para leerlo un poquito, porque me escribió un párrafo extensísimo: entrar al aula, pedir cuadernos, tomar asistencia, comenzar a organizar la clase, dar explicaciones generales, pensá que son niños, dar explicaciones generales es 20 veces dar explicaciones generales, revisar, pasar asistencia en diversos formatos, que es lo que decía NASA, porque también es la plataforma ahora. Y las plataformas de la ciudad, las no sé, diagramaciones, los hijos de buena madre son complejas las plataformas. Los gestores. Realizar la puesta en común, conclusiones, escribir en el pizarrón, atender diversas necesidades, dolores, desacuerdos, olvidos, prestar juegos, corregir cuando llega el desayuno, repartir galletitas, cuidar los recreos, acompañarlos en los traslados. Muchas cuentan esto que van a natación, los tienen que acompañar. Escuchar lo que quieran contarme, intervenir en discusiones o enojos. Son niños, digo, hay que acordarse de eso. Responder a las diversas necesidades, realizar algo de trabajo administrativo, algunos días cuidar y acompañar al comedor, pensar junto a colegas proyectos, cuando tenemos un momentito que no es sencillo lograr, acompañar la formación al final del día y estar en la salida y esperar que los vengan a buscar. Todo eso. Y en todos los relatos aparece también esto de, bueno, un momentito que tenemos para planificar, que pareciera que es algo central, ¿no? En cualquiera que piense una tarea de un docente, que eso es central, y es como, bueno, el momentito a ver qué nos podemos cruzar, porque muchas también trabajan en proyectos con otras áreas. De ahí, cuando uno escucha esas rutinas, aparece lo que les preguntamos: si tuvieras acá a la ministra de Educación, perdón, porque es Mercedes. Michel, por algo así. Mecha, porque le dicen Mecha. Mecha, ahí está. Miguel. Saludo. Yo les dije, ¿qué le pedirían? 5 cosas, no el sueldo, porque ya presuponemos todos que van a pedir un salario, y igual apareció en todas el tema de la plata del salario. Entonces ahí escuchamos a Natalia, que es el audio 4, que hace algunos pedidos. 5 problemáticas que tenemos. Primero el tema, yo doy lengua en sexto y séptimo, doy lengua y sociales en sexto y séptimo, y la primera diría el tema de los materiales, que cada vez llegan menos materiales, los libros de este año son peores que los del año pasado, no llegan los textos, llega mucho con QR, y la verdad que tener el texto, porque es volver al texto para leer, buscar inferencias, marcar, estaría bueno poder tener los textos si no los tenemos. Esa es una. Después el tema de todo lo que es inclusión, educación especial, no alcanza, el recurso humano no alcanza. Hay muchos chicos con inclusión escolar. Otra cosa que agregaría son auxiliares, pero auxiliares que estén en tipo maestro más maestro.
que estén presentes en todas las escuelas. Nosotros no tenemos ninguno de esos programas y tenemos muchos chicos que hay que hacerles adecuaciones curriculares y estas cosas. Y sería bueno tener un recurso humano de ese tipo. Después la infraestructura, por supuesto, la escuela medio que se viene abajo, así que estaría bueno que se hagan cargo de determinadas cosas. Ya te digo. Espera. Pero lo de la infraestructura aparece también en varias, porque muchas dicen que cuando... Sí. Te estamos escuchando. Te estamos perdón. escuchando a todos. No, por lo eso. está diciendo para todos. Ah. Que dice que si hace como que a veces hace mucho calor, que no haga, ¿no? Como una cosa del frío que pasan, del calor que pasan. Temperatura dentro del aula. Espera que se me fue donde es Natalia. Bueno, ahora lo buscamos. Espérame. Del distrito 6, pero no sé cuál es el distrito 6. Mi problema es que no me sé los nombres, de dónde es la ubicación. Pero creo que es la zona de Boedo, por ahí. Si no me equivoco. Todos hacen hincapié en el tema de la problemática de cómo abordar la inclusión. Hay una docente llamada Andrea que sus audios fueron extraordinarios por cómo se toma el tiempo para responder, y ella comienza aclarando que bueno, que la inclusión, que por supuesto que es fundamental, porque en una sociedad todos, digamos, como los chicos tienen que aprender a estar con chicos que tienen necesidades distintas, como pasa en cualquier familia, como pasa en la sociedad, pero que se les hace muy complicado el tema de cómo trabajar, que no hay recursos, y el tema de la pareja pedagógica, que yo recuerdo una compañera mía que hace muchos años ya lo pedía. No es un chiste interno esto. Pero que la necesidad de trabajar con otros, porque es muy complejo cómo abordar esas situaciones. Otras mencionan que algo que les llama la atención, de chicos que claramente tienen algún tipo de problemática y que no están diagnosticados, y que las familias no parecieran no darse cuenta, no querer hacerse cargo, no saber cómo tramitar esa situación. Y entonces el tema de la inclusión es en todos los audios aparece. Colegio privado, colegio estatal. No hay casi diferencia, es más complicado por ahí en algunos que están en determinadas zonas, sobre todo, pero aparecen todos. Y el tema de las tareas administrativas también aparece muchísimo, y si escuchamos el audio 5 va a aparecer un gran tema ahora en nombre de Luciana. Sí, me preocupa, digamos, el salario. Me parecería como muy bueno poder trabajar algo así como si fuera un doble turno, en el que uno tuviera tiempo de, en realidad no de estar con otro curso a cargo, sino de poder planificar, estudiar, prepararse para seguir trabajando. El salario me preocupa, las condiciones en algunas escuelas, por lo menos en la que estoy. Bueno, es la 1, vos creo que fuiste a esa escuela, hay cuestiones edilicias que ya están quedando obsoletas, pero lo que más me preocupa a mí, me inquieta, es el tema de la inclusión. Bueno, salario, inclusión, tareas administrativas, pareja pedagógica, infraestructura. Ahí tenés el decálogo. Sí, leería, pero no sé si llegamos, pero la profe Sole, que me hizo que las políticas educativas, muchas no consensuadas ni bien explicadas, estén acompañadas de los recursos necesarios, trabajar en parejas pedagógicas, que se articulen los tiempos en las escuelas para que sea más provechoso, que se articulen los medios para que otras instituciones que tengan que intervenir, ¿no? Cuando justamente aparecen... algunas mencionan problemáticas más de violencia, de abuso, los que trabajan en colegios que están muy cerca de barrios vulnerables, en Bajo Flores, en Lugano. Dice, muchísimas problemáticas y vulnerabilidades son detectadas en la escuela y no depende solo de nosotros la intervención o cómo intervenir. Y que es muy difícil, la articulación casi, yo digo que casi no existe. Que todas las escuelas estén equipadas con todo lo necesario para estar bien con los alumnos. Y alguien también dice, suele mejorar la calidad nutricional de los alimentos, que es algo que también lo vemos. También le preguntamos qué es lo que más le gusta, por eso ahora como apurándome, después vemos si podemos ampliar algo más, pero escuchar un poco también qué es lo que más le gusta, y escuchamos a Natalia en el audio 6. Lo que más me gusta de mi profesión es que todo se retribuye, que ves que podés ver cambios, un montón de cambios, que hay que poner mucho la voz, el cuerpo, todo, pero ves los cambios y eso está buenísimo. La confianza, que los pibes
empiezan a tener en uno, que muchos sos el apoyo, van a buscar refugio. Eso es lo que más me gusta. En todas se repite casi literalmente el tema de verlos crecer, verlos cómo progresan, verlos cómo se da un cambio. Las que trabajan en primer grado decían, bueno, es muy notorio como todas las maestras primeras dicen que después de las vacaciones de invierno hay un cambio, y eso yo también lo notaba, una profesora que es nueva ahora en primer grado. Y también preguntamos si elegirían de nuevo la profesión. Y todos dicen que sí. Sí. A ver No se podría decir lo contrario. Mira, quiero ponerle a Andrea porque me gustó mucho cómo lo dice. Andrea, el audio 7. Lo que más me gusta de mi profesión es el vínculo que se crea con los alumnos y su familia. Eso es lo que más me gusta. Que dejar alguna huella en algún niño o que las familias te recuerden con gratitud, con cariño, eso es lo que más me gusta, y la elegiría así. Si viviera 1000 vidas, la elegiría 1001 vez. La elegiría 1000 Bueno, una vez. Sí. Está bien. Bueno, Andrea, no la podemos poner porque no es el tipo, pero hasta nos agradece que una radio le pregunte, dice que nos pregunten, que nos escuchen. Y ella, cuando le preguntaba por que le pediera a la ministra, dice, yo le escribí un correo a la ministra pensando, o sea, se tomó ese trabajo. Y recibe una respuesta automática, tal vez. Y no me dice, ni siquiera automática. No me contestó, Claro. y sí, por eso me parece tan valioso que una radio quiera hablar con nosotras. Y porque lo que falta es el acercamiento a los docentes, a los que están en el aula, dentro del aula. Ya estuvimos, Pero no hablamos es tanto, sobre este tema. Después uno puede pensar, bueno, controlar más, por ahí. Uno ve en las respuestas también, cuando yo pregunté también, es otro tema, por el nuevo diseño curricular, y algunos dicen, bueno, en el colegio privado ya lo estábamos haciendo. Bueno, por ahí después hay que revisar más, por ahí, qué se está enseñando, qué queremos que se enseñe. Eso es decisión del Ministerio de Educación. No, pero en las necesidades, que la mayoría son iguales. No, algo está pasando en la escucha que no se está escuchando eso. Entonces, si no es tan complicado algunas cuestiones, claro. Supongo que implicará más presupuesto. Por supuesto, el salario, porque muchas decían, bueno, si nosotras estamos mal, ¿cómo podemos hacer bien nuestro trabajo? Tema de que todas contestaron que hacían tareas en la casa. Bueno, ¿cómo puedes pensar, cómo puedes estar estudiando, planificando si estás como sobrepasada de tareas, inclusive en tu casa? Bueno, no es tanto, digo yo. No, está... ¿Cómo no terminamos aturdidos un poco, no? Es que estamos aturdidos. No, claro, no. El tema es el borde. Porque Totalmente. Sí. estamos todos hablando de lo mismo, pero al no encontrar la respuesta, en un punto vos tendrías que tener una voz oficial que ordene un poco las demandas, las reivindicaciones. A mí me llama mucho la atención coincidir con todo, digo, en mi experiencia en la escuela media, secundaria, digo, uy... ¿No te parece lo mismo? Sí, es literalmente lo mismo. Ahora, cuando uno escucha las voces oficiales o ministeriales, no tiene nada que ver con lo que están pensando. No, y ahí te preocupás. Claro. Están en otra sintonía, y vos tenés que llegar a una conclusión. La conclusión es que no habría sistema educativo pensado desde la ciudad. Cada uno tendría que pensar su propio sistema educativo. O sea, no sé, el sistema educativo lo sostienen las hablemos las maestras. Y las maestras en el aula y las redes de maestras. Y los las docentes redes en escolares, general, digo los que distritos estamos mal escolares. pagos y que además se nos recrimina todo lo malo. Y que nada, que por ahí haciendo algunos ajustes, en el sentido no de ajustar, de achicar, sino de, bueno, ver qué cosas se pueden mejorar y también exigir acorde a eso, ¿no? Pero es una profesión ser docente, y la verdad es que todos somos lo que somos también porque pasamos por las docentes y por los profesores y profesoras. Bueno, me parece que hay que empezar a reivindicar la profesión. Y a escuchar y empezar a trabajar en serio, ¿no? Con el eslogan de nos preocupa el bienestar. Del Ministerio de Educación llega siempre los mails de el bienestar de los docentes. No, esto es vergonzoso todo lo que uno escucha. Así que bueno, feliz día atrasado. Sí. Me gusta esta parte de recuperar. Le dimos un tiempo, me parece que está muy, muy bueno. A ver qué recuperamos. Un poco, me parece lo más interesante. Es que estamos en la onda de recuperar voces. Sí, estamos estamos, voces. sí, ya próximamente, el nuevo segmento. Sí, Nora. Bueno, la semana que viene el día del profesor. Las mías sobre todo. La semana que viene, no, sí, el profesor o la otra vez. ¿A qué día cae? Le pregunté a la Mariana. No, es 20, sí. Soy profesor, pero no me acuerdo. Sí, claro, 18 porque no es el y día del nosotros profesor. tenemos programa. No, pues yo No, el decía, 17, Nora, ¿no es? Sí, 17. 17.
Claro, y el 20 hacemos programa. Listo, y vamos estamos. a Inca a ver El día de la marcha. también, y Claro. la marcha. El día vamos todos a Congreso. Y mandamos ahí en cuenta para tener testimonio. Bueno, se nos fue Ya el programa, estamos, ya ya nos estamos. pasaron, ya estamos haciendo ahí, nos estamos pasando un poco el horario, estamos para las 7 horas, habíamos dicho el otro día. No, con 3 ya nos parece un montón. Ahí terminamos aturdidos, ¿sí? Sí. Tanta voz. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Equipo completo. Equipo completo, No voy a- cambio de equipo. No voy a faltar. No, Va, no, usted no no se sé. toma día. No sé. Norma y Marian Hay que trabajar. prontamente los escucharán, no sabemos bien cuándo, pero Ahora más prontamente- seguido, Nori Sí. y Marian, con las 3 horas. Sí, sí. Acá. Ni qué más podemos. Marian, te escuchamos, te querés despedir de la sentada. Que se cuiden Beto y Paula. Les voy a decir eso para terminar. Porque esto es así, vos dejá eso, me gustó el sonidito ahí. No, el serruchín. No, muchas gracias, muy lindo el programa, me parece. El caputazo. El caputazo. Yo cierro así. Nos quedamos ahí con Marian, nos dejó, hablando de Aturdido, nos dejó ahí mezclado en temas complejos sobre la comunicación y el derecho a comunicar. Y te agradecemos también, Marian, que te hayas venido acá a acompañar una voz más. Ni un respaldo para temas re difíciles, que hay que entrarle, porque si no le entran otros a esos temas. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Gracias a la oyentada que estuvo del otro lado ahí. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y hasta una nueva oportunidad, sábado próximo, 10 AM. Chau. Chau.